de especie, pero este concepto de especie, acá en evolución lo vamos a ver un poco más específicamente. ¿Por qué? Porque hay como 20 tipos de conceptos distintos de especies, ¿sí? Y de acuerdo a la situación utilizamos distintos conceptos. Entonces ahora vamos a ver los más importantes, los más usados, los que quedaron en desuso, ¿sí? También vamos a hablar de los mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿sí? Los tipos y los modelos de especiación. Entonces, solo para comenzar, cuando nosotros hablamos de especie, que ustedes saben que en el rango taxonómico especie es como el rango inferior, ¿sí? Después, para hablar de especies, ustedes tienen que conocer qué es la diversidad o la biodiversidad, ¿sí? ¿Y por qué es importante que sepan eso? Porque únicamente conociendo toda la diversidad biológica o parte de la diversidad biológica, nosotros después esa diversidad la podemos caracterizar, la podemos dividir y podemos hacer las divisiones taxonómicas como para que puedan ser englobadas determinados individuos en un tipo de especie o en otro tipo de especie, ¿sí? Entonces, la diversidad biológica engloba la variabilidad biológica a lo largo de todas las escalas, ¿sí? Desde los genes hasta las especies o ecosistemas, incluso los paisajes, ¿sí? Esa biodiversidad es el resultado entre los procesos de la selección natural y las adaptaciones de esas especies a condiciones de vidas cambiantes, ¿sí? O sea, esa biodiversidad es el resultado de la evolución misma. Entonces, yo le puse algunos datos acá. Estos datos obviamente que van cambiando diariamente, aunque ustedes no crean, porque en realidad en el planeta se supone que hay aproximadamente 8,7 millones de especies, más o menos, ¿no? Eso es de acuerdo a un censo, el último censo que se hizo, que tampoco es tan actual, ¿no? Pero según esos autores, que son autores muy conocidos, hay un conjunto, digamos, de investigadores que obviamente nuclea, la mayor parte son de Estados Unidos, pero también hay de Colombia, de Venezuela, de varios países, ¿sí? Ese censo es uno de los más precisos que se hizo, digamos, hasta el momento, ¿no? Pero con la salvedad de que la mayor parte de la riqueza en realidad natural todavía no se conoce. O sea, de esos 8,7 millones que ellos suponen que es la cantidad de especies, únicamente nosotros tenemos identificado alrededor de 1,5 a 2 millones de especies, ¿sí? ¿Eso qué me implica? O sea, ¿qué significa? Que conocemos muy poco. O sea, tenemos un desconocimiento demasiado importante de las especies que habitan nuestro planeta. Por ejemplo, datos así. Aproximadamente el 80% de las especies terrestres, y podemos decir que más del 90%, específicamente ellos decían un 92% de las especies marinas, todavía no se han descubierto, o sea, no fueron identificadas y no saben qué especies habitan, ¿sí? Y un dato, digamos, curioso es que en realidad todo esto que ellos suponen que es el número total de especies, en realidad piensan, a su vez, que todavía está subestimado del número real, ¿sí? Porque en realidad cada año se descubren miles de especies nuevas, ¿sí? Entonces, igualmente, es un gran avance conocer aproximadamente ese número de especies. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que es importante conocer la cantidad de especies actuales? ¿Qué piensan? ¿Hay alguien? ¿Están presentes? Para poder hacer un seguimiento. Y podría ser, porque ustedes imagínense que nosotros, o sea, la actividad humana, digamos, nosotros mismos, tenemos un impacto muy negativo sobre, por ejemplo, no sé, la extinción o la aceleración, podríamos decir, de la extinción de miles de especies, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, actuamos y extinguimos miles de especies, directamente muchas de ellas, digamos, van a desaparecer antes de que
posiblemente sean identificadas, ¿sí? O sea, hay tanto no identificado que si nosotros seguimos consumiendo, matando, porque nosotros en parte dependemos de la mayoría de especies de plantas, de animales, ¿sí? Y hay muchas que ni siquiera están identificadas todavía. Y generamos un impacto que generalmente siempre es negativo contra otras especies, ¿sí? Es como un poco narcisista, ¿no? ¿No les parece que nosotros sepamos cuántos libros hay en todas las bibliotecas nacionales? No sé, hace poco salió un dato de que contaban cuántos libros había en el Congreso de la Biblioteca de los Estados Unidos, ¿no? Y decían, hay más de 22 millones de... Sin menospreciar, está bien, ¿no? Pero conocemos datos de libros y no conocemos cuántas especies de plantas o animales compartimos en nuestro planeta, ¿sí? O sea, es un dato para pensar al menos, ¿sí? Acá les puse un dibujito que me pareció que estaba muy claro, en donde esto es del año 2000, o sea que quedó un poco desactualizado, pero es simplemente para que ustedes vean que en ese año unos autores que son importantes, que es Purvis y Héctor, ¿sí?, mostraban la proporción en un gráfico de torta, por ejemplo, de la cantidad de insectos, y de esos insectos, por ejemplo, solo esta parte estaban identificados, y estos son todos insectos por identificarse todavía, ¿sí? Lo mismo con las algas, fíjense esto. En la actualidad dice que hay, dicen este censo también hablaba, 3.200 tipos de virus descritos, pero miren la pequeña porción que está descrita y la cantidad de virus nuevos, que imagínense que el coronavirus ya era un tipo de virus que nosotros ya teníamos 7 otras familias, y imagínense el daño que hizo en el mundo entero. Bueno, es uno de los descriptos acá, pero todo el resto no está descrito. Lo mismo pasa con bacterias, ¿sí? Lo que está bastante descrito es cordados y plantas, pero el resto, ¿sí?, de las especies faltan por describir muchísimas, ¿sí? Y acá les proponemos, digamos, una actividad. Acá en la parte de arriba vemos mariposas, acá vemos arañas, ¿sí? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuántas especies hay? ¿Es la misma especie? ¿Son especies distintas? ¿Qué piensan? Yo leí el Power. No le quiero decir la respuesta. Entonces no digan. Para mí son diferentes, pero Son no sé. diferentes. ¿Cuáles? Sí. ¿Las mariposas? Ambos. Ambos. ¿Y por qué pensás que sos diferente? O sea, si vos deberías, digamos, clasificarlas sin, digamos así, vamos a hablar morfológicamente, ¿no? Porque no tenemos otro modo. Estamos viéndole y describiendo fenotípicamente cómo las vemos, ¿no? ¿Por qué pensás? Por eso. ¿Qué podrías pensar que son diferentes? Y justamente por eso, porque o sea, físicamente lo que se puede ver es que son algunas, o sea, que tienen algunas diferencias, son muy similares, pero ya veo son de la misma especie, así que mejor ya me callo. No. ¿Alguno piensa que son de la misma especie? Fíjense, las mariposas, bueno, son distintas, ¿no? Es distinta la coloración, la forma de las hojas es bastante igual, ¿sí? Estas son muy parecidas unas con otras, difieren un poco, ¿sí? Pero en morfología, si no tenemos una microfotografía así bastante específica, nosotros podemos suponer que son muy similares, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, esta especie que es Arachnia levana, ¿sí?, es una misma especie, ¿sí?, pero que presenta un dimorfismo estacional. Eso significa que en primavera va a desarrollarse con estos colores, ¿sí?, mimetizándose más a su ambiente, y en verano con estos colores, ¿sí?
pero pertenecen a la misma especie. Y nosotros mirándolo así podríamos suponer que son distintas, ¿sí? Y esta, que es las arañas del género Maratus, en realidad se conocen 47 especies distintas. Y para mí es un ejemplo espectacular porque en realidad yo sinceramente no conocía esta araña y a mí se me hace, yo hubiese apostado a que era la misma especie, ¿sí? Porque a pesar de que tienen divergencias mínimas, ¿no? Son muy similares, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos con animales muy similares como ellas, ¿sí? Como estas distintas especies, pero que son especies distintas, y con animales previos acá, ¿no? Por ejemplo, esta es una misma especie de mariposa, pero que son bastantes diferentes, ¿sí? ¿Qué piensan de esto? ¿Iguales o diferentes? Parecen distintas. Morfológicamente muy distintas, ¿no? Sin embargo, son dos morfos también, como los dice ahí, ¿sí? O sea, son dos morfos, es dos, podríamos decir, no es la misma palabra, pero dos formas de, como las mariposas, digamos. De acuerdo a la estación, pueden semejarse a la flor de la planta, ¿sí? O a los cabos de las plantas, a los pequeños tallitos en otra época del año, ¿sí? Pero son la misma especie. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Si nosotros vemos, por ejemplo, acá me parece que es más fácil. Directamente son casi iguales, son iguales, podría decirse. Acá en la cola, el color, el pico, ¿sí? La cabeza, el águila pescadora africana y el águila calva. ¿Qué les parece a ustedes? O les puse esta foto. ¿Son la misma especie o son especies distintas? ¿Hay alguien? En el caso de los perros son la misma, ¿no? Yo por lo menos pensaría que son la misma en el caso de los perros. En el caso de los perros es la misma especie, a mi entender. Ajá. ¿Todos piensan igual? Sí. ¿Y en el caso del águila? Ay, ahí está complicado. Está complicado, claro. Así morfológicamente, ahora vamos a ver los tipos de conceptos para ver qué es una especie y qué es. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo? Para mí el águila en algún momento fue una misma especie y después se separó en dos. Porque es muy parecida, ¿no? Sí. Sin embargo, nunca fue la misma especie. Son dos especies completamente distintas, muy similares. Y los perros, obviamente, son la misma especie, ¿sí? Porque es el can doméstico, digamos. El can doméstico podemos tener esta raza, ¿sí? Como puede ser un fila o que mida, no sé, 1,20 m de largo, y este chihuahuita es la misma especie. Sin embargo, difieren tanto entre ellos, ¿sí? Y sin embargo, es la misma especie, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el criterio que nos permite considerar a las dos formas tan distintas, por ejemplo, de Araschina levana, que era la mariposa, ¿sí? Como pertenecientes a la misma especie, o por el contrario, separar como dos especies diferentes a organismos prácticamente idénticos, como las águilas, como las arañas que vimos, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es una especie? ¿Sí? ¿Cómo dividimos, cómo separamos, cómo clasificamos las especies? Para eso tenemos que saber qué es, ¿sí? Entonces, como les dije previamente, existen diversidades de conceptos de especies y objetivamente todos tienen parte de razón, digamos, y parte de error, ¿sí? No hay un concepto específico que nucleen todos los aspectos necesarios para
dividir a las especies en A o B, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros en biología usamos el concepto biológico, es como el más utilizado, ¿está bien? Pero hasta el concepto biológico tiene sus propias falencias, ¿sí? Ahora nosotros no vamos a ver todo el concepto genético, el desclúster genotípico, el morfológico, vamos a verlo, pero hay miles de conceptos, ¿sí? Generalmente los más conocidos es el biológico, el ecológico, el evolutivo, el morfológico, tipológico, ¿sí? El filogenético. Entonces acá yo les puse concepto tipológico. Ese concepto en realidad es como el primero que se empezó a utilizar, ¿sí? O sea, ya por Linneo, ¿sí? Y los precursores de Linneo. O sea, fue el único empleado hasta, vamos a decir, comienzo del siglo XX, ¿sí? Y la verdad es que sigue siendo aplicado, pero no tiene total aceptación. ¿Por qué no tiene total aceptación? Este concepto también es llamado concepto morfológico, como les dije. Y la palabra ya les dice, concepto morfológico de especie. ¿Qué piensan ustedes que va a describir, por ejemplo, este concepto? Hola. Y la morfología de los individuos, se supone. Claro, dice, este concepto estipula, una especie es un conjunto de organismos que presentan características fijas y esenciales, ¿sí? O sea, me dice que las características van a ser más o menos como un patrón, un arquetipo, ¿sí? Entonces, ese concepto no está totalmente bien. ¿Por qué? ¿Y por qué lo descartan hoy? Porque pasa lo que pasa, por ejemplo, con los ejemplos que vimos antes. Si ustedes solo describen por morfología, ¿sí? Que de hecho la mayoría de las guías, ¿no? De descripciones se basan en explicaciones morfológicas para identificar las especies. Pero no te podés fijar, como les puse ahí, el concepto es fijista de la vida, ¿sí? Se aceptaba sin ninguna duda la distinción entre especies por criterio de identidad únicamente morfológica. Hoy se sabe que dos organismos, digamos, pueden ser completamente o muy parecidos y sin embargo son especies distintas, ¿sí? Entonces, surge un nuevo concepto, que es el concepto biológico, ¿sí? Que este ya define una especie como un grupo de individuos que viven en una o más poblaciones que puedan reproducirse para producir descendencia saludable y fértil. Saludable y fértil. Eso es importante, ¿sí? Ahora, tiene sus problemas también este concepto, como les puse ahí, porque si únicamente estipula que puedan reproducirse para producir descendencia saludable y fértil, deja por fuera ciertas especies, por ejemplo, con las que no tengan reproducción sexual, ¿sí? O esas especies que son extinguidas y que directamente no van a poder clasificarlas en nada porque ya no pueden reproducirse, ¿sí? Entonces, este concepto biológico, digamos, en esta definición, podemos decir que los miembros de una misma especie deben tener el potencial para reproducirse, que es distinto a decir deben reproducirse, ¿sí? Podría ser tener el potencial de reproducirse, sin embargo, eso no significa que deba ser parte del mismo grupo de reproducción en la vida real, ¿sí? Por ejemplo, o sea, un ejemplo. Perros, ¿sí? Perro que vive en Australia y perro que vive en África. Tienen probabilidades reales tienen pocas, ¿no? De encontrarse. Pero si se encuentran, como son la misma especie, pueden tener una descendencia saludable y fértil. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que es la misma especie de acuerdo al concepto biológico. ¿Entienden? ¿Están? Sí, se entiende, sí. Bueno, para que un grupo de organismos se considere bajo este concepto que estamos hablando como una especie, digamos, como una sola especie bajo el concepto biológico, debe producir descendencia saludable y fértil.
Importante, ¿sí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Hay organismos que pueden reproducirse, pero no son capaces de dejar descendencia fértil. ¿Cuál es el ejemplo que ustedes conocen que es muy conocido? El de la mula. Exacto. En realidad es de la yegua y un burro, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, pueden cruzarse, producen un híbrido. ¿Cómo se llama ese híbrido? Estamos hablando, por ejemplo, de una yegua y un burro. ¿Sí? El híbrido es la mula. ¿Sí? Y la mula puede estar perfectamente sana, puede vivir hasta, no sé, una edad avanzada, ¿sí? Pero es estéril, no puede producir su propia descendencia. Por eso nosotros consideramos que en realidad los caballos y los burros son especies distintas, ¿sí? Llegan a reproducirse, pero su descendencia no es fértil, ¿sí? Avanzando en otro concepto que es el evolutivo, ¿sí? El concepto evolutivo en realidad fija como importante para separar dos especies como diferentes el aislamiento genético, ya, ¿sí? O sea, ese es el criterio para reconocer una especie como A o B, ¿sí? Y acá nosotros vamos a ver que va a considerar, digamos, la existencia de barreras geográficas o biológicas, entonces el flujo genético va a ser tan bajo que van a divergir o se van a distinguir genéticamente entre una especie A y una B, ¿sí? ¿Qué pasa con este concepto? Habla sobre evolución, habla sobre aislamiento genético, ¿sí? Entonces va a tener en cuenta, ¿ustedes saben lo que es cladogénesis? ¿Qué es, digamos, cuando dos especies generan otro clado? Es como decir más o menos divergencia genética, ¿sí? Perteneces a A o perteneces al clado B de acuerdo a tu divergencia genética. Por eso aparece esta palabra que es cladogénesis acá, ¿sí? Este concepto piensa que esa separación o divergencia genética puede en algún momento juntarse, o sea, puede ser como ramas, a ver, no sé cómo, no, como no los veo, tipo reticulado, vamos a hablar, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que las poblaciones, por ejemplo, que inicialmente se separaron, por ejemplo, en dos clados, en dos ramas, que comenzaron a divergir, ¿sí? Genéticamente estamos hablando, ¿sí? Vuelven a juntarse en determinado momento, ¿sí? Como que truncan ese aislamiento. Y ahí es donde pueden producirse especies híbridas, ¿sí? De la que puede emerger o no una nueva población, ¿sí? Como una unidad independiente. Entonces, ¿cuál es la objeción que ustedes ven o que, no sé si, al entender este concepto, qué objeción podrían tener? Bueno, básicamente hay dos, ¿sí? Primero, no hay criterios que permitan observar tendencias evolutivas, por ejemplo, en el registro fósil, ¿sí? No hay criterios. Entonces, en el registro fósil nosotros no vamos a poder distinguir si es una especie evolutiva distinta A o B, ¿sí? Y por otro lado, todo aislamiento geográfico debería ser tratado como una especie distinta. O sea, mientras se aíslen geográficamente, van a divergir genéticamente. Y eso no siempre es así, ¿sí? Acá les puse como remarcado que es importante el concepto evolutivo de especie, implica que existe un origen, una existencia y un fin para cada especie, ¿sí? Otro concepto es el concepto filogenético, ¿sí? Y acá les puse, surge como un intento por resolver el valor de esas entidades discretas, o sea, de las especies, dentro de una clasificación natural en la que cada una de ellas debe proceder y o haber dado origen a otra especie. Entonces, miren este dibujito. Esta es la especie 1, ¿sí? Está representada con diferentes colores, obviamente, ¿no? Las especies 1 y 2 representan especies filogenéticas. En el caso A, acá, la especie ancestral es esta, la blanca, ¿sí?
que se genera un nuevo cambio en el ADN, por ejemplo, empiezan a generarse cambios y ese nuevo cambio empieza a multiplicarse de tal modo que es, digamos, seleccionada por selección natural y ese cambio hace que se reemplace lo que venía y se cambia a una nueva especie 2, ¿sí? Sin embargo, hay otra opción, que es el caso B, en donde esta especie pasa lo mismo, ¿sí? Hay un origen de un nuevo carácter que es adaptativo, pero sin embargo eso no implica que desaparezca, o sea, se generan, vamos a decir, dos ramas independientes en donde surge una nueva especie y continúa la especie ancestral, ¿sí? En el concepto filogenético, una especie podríamos decir que es un grupo irreducible de organismos, o sea, no puede ser más chico que esa entidad, ¿sí? Y a su vez se distinguen de otros grupos y tienen una ascendencia común, ¿sí? Ambos derivan de un ancestro común, en este caso. Nosotros estamos hablando del concepto filogenético, pero ¿ustedes saben lo que es filogenia? ¿Qué es la filogenia? ¿Saben lo que es? ¿O qué estudia, podríamos decir? Porque obviamente que la filogenia es una parte de la biología, ¿no? Pero ¿qué estudia? Puede ser que sea algo de las relaciones de parentesco o algo así. Exacto, o sea, la afinidad entre los organismos o el parentesco, podríamos decir, o sea, quiere ver cuál es el origen de los taxones, ¿sí? Sí. O la historia, el origen y la historia en sí, ¿sí? O sea, cuando empezamos a ver el origen de una especie, ¿sí? Los ancestros más recientes o menos recientes, los menos actuales, ¿sí? Podemos hablar de varios grupos, de tres grupos posibles. Origen monofilético, parafilético y polifilético, ¿sí? ¿Cuándo es monofilético? Acá, ¿cuándo les parece a usted que es monofilético? Le está mostrando este. Consiste en antecesores común, ¿ven? Este y este tienen su antecesor común, ¿sí? Como el más reciente, y todos los descendientes de ese antecesor común. Por ejemplo, este sería el antecesor común y todos los descendientes de ese antecesor común. Entonces, desde B hacia acá, esto sería un grupo monofilético, ¿sí? Este sería el más reciente que generó estos, ¿sí? Parafilético, venimos para acá, ¿sí? Es un ancestro común más reciente y todos sus descendientes, ¿sí? Y polifilético es cuando directamente pueden, digamos, es como más antinatural, ¿no? Porque no están relacionados uno con otro, ¿sí? Carecen, digamos, carecen del ancestro común más reciente. Ese sería un grupo polifilético. Acá es más fácil verlo, ¿sí? Por ejemplo, acá el grupo de mamíferos con el de aves, ¿sí? Carecen de un antecesor común, el más reciente, ¿sí? Porque el de aves es acá, pero el más reciente de aves es este, y no es el mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, es polifilético, ahí es más fácil verlo, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿no? Viendo todos los ejemplos que vimos, viendo los conceptos que vimos, ¿sí? ¿Qué sería la especiación? ¿O en qué consiste la especiación? Y es justamente el proceso de aparición de nuevas especies, ¿sí? Ese proceso puede ser considerado un proceso temporal, ¿sí?
o sea, en el tiempo una población puede diferenciarse de otra, por ejemplo, y alcanzar una independencia de acuerdo a su carácter y obviamente una independencia evolutiva, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa una vez que esas variaciones hacen que ya se interrumpa el flujo génico, por ejemplo, entre ellos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar con los alelos, por ejemplo, si ya se interrumpe el flujo génico entre la población A y B? Puede ser que la A y la B tengan caracteres propios, o sea, que directamente no compartan quizá alelos, pueden fijarse alelos diferentes en una población y en la otra, ¿sí? O sea, que van a tener características diferenciales entre una y otra y por eso van a poder llegar a ser especies distintas, ¿sí? Ahora, ustedes ya, digamos, pensándolo, ¿qué mecanismo o qué es lo que mantiene a las especies como especies separadas? ¿Qué piensan ustedes? O sea, hoy saben ustedes que una especie es A o B por todos estos conceptos. Puede ser porque no se puedan reproducir y dejar descendencia fértil, porque tienen alelos fijos que los diferencian una de otra, características morfológicas distintas, reproducción, demás. Pero, ¿qué mantiene separadas a las especies? ¿Qué piensan? O sea, acá este es un ejemplo para, digamos, el husky es un perro, ¿no? Ustedes conocen, el pastor alemán es otro perro, ¿sí? Hay amor, hay una reproducción y hay un pequeño mezcla entre husky y pastor alemán. Yegua y burro pueden producirse, pero ¿qué se genera? Una mula. Esa mula es estéril, o sea, acá se corta la descendencia, ¿sí? Y a su vez, husky y yegua, ¿pueden reproducirse? No, porque son especies distintas, ¿sí? Ahora, ¿por qué no pueden reproducirse ellos? ¿Por qué se mantienen separados una especie de la otra? Esa fue mi pregunta, ¿sí? O sea, por ahí se me viene a la cabeza el del trabajo práctico anterior, eso de los mecanismos de aislamiento reproductivo o algo así, pero no estoy segura. Perfecto. ¿Sí? Está bien. ¿Y qué mecanismos conocés de aislamiento? Y bueno, creo que esto de diferencias morfológicas o algo así, ¿Cómo? eh, No te escuché. no me acuerdo mucho, pero creo que para empezar era el tema este de las diferencias morfológicas, por ejemplo, diferencias de tamaños muy notorias o algo así. Puede ser algo Eran morfológico. más específicas, sí, pero eran más cosas más específicas Con igual. el tema del cortejo también puede ser. O sea, puede ser no morfológico, sino comportamental, podríamos decir. Claro. También. ¿Qué otra cosa? O sea, si tomamos el concepto, vamos a hablar así, si tomamos el concepto biológico, por ejemplo. Dos organismos son miembros o no de una misma especie, así que Si pueden dejar pueden descendencia cruzarse fértil. y producir descendencia fértil. Perfecto, sí. Pero que esas especies no puedan reproducirse, ¿sí? ¿Qué las va a mantener separadas? ¿Sí? O sea, en realidad esta pregunta que parece, vamos a hablar, muy tonta, ¿no? En el caso, por ejemplo, si nosotros tomamos las plantas y los animales, es muy evidente, es muy tonto, ¿cómo se van a reproducir? ¿Está bien? Pero si nosotros tomamos el caballo y el burro, por ejemplo, que está ahí, ¿no? Ya es menos obvio, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando. O sea, en general las especies diferentes no pueden entrecruzarse, ¿no es cierto? Y producir descendencia saludable y fértil, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque existen mecanismos de aislamiento reproductivo, como dijo, no sé si Giselle o quién habló, ¿sí? Manuela. Manuela. Entonces, de acuerdo al momento en que actúe ese mecanismo, nosotros podemos hablar de barreras precigóticas, por ejemplo. Precigóticas. ¿Qué es un cigoto? La unión de dos gametos. Exacto, o sea, la formación de un embrión, la unión de óvulo con espermatozoide, ¿sí? Y si es previo a eso, ¿sí? Es lo que ustedes hablaron.
puede ser el aislamiento temporal, el aislamiento por diferenciación de hábitat o de recursos, el etológico, o sea, el de comportamiento, ¿sí? O directamente lo que dijo Manuela también, incompatibilidades mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, el perro que pusimos, un fila de 1,20 m con un chihuahua, va a ser imposible que puedan, pero porque morfológicamente no tienen manera de reproducirse, por suerte, porque si no, imagínense cómo en el útero de un chihuahua mini va a haber un fila, ¿sí? Entonces, este tipo de barrera, si se da en un momento previo a la formación del cigoto, llamamos barreras precigóticas, ¿sí? O sea, esas barreras van a evitar que los individuos, no quiero decir individuo porque los miembros, vamos a decir, de especies diferentes, se apareen para producir un cigoto, ¿sí? O sea, un embrión. Por ejemplo, hay un ejemplo con unos grillos, o sea, el género Grillus, la especie específica no me acuerdo, pero sé que son dos especies, son iguales, ¿sí? Pero en realidad tienen un aislamiento, una barrera precigótica. ¿Por qué? Porque prefieren hábitats distintos nomás. O sea, esos grillos, por ejemplo, generan un aislamiento por elección, pero por hábitat. Por ejemplo, no sé, uno prefiere vivir en suelos arenosos, ¿sí? Y la otra en suelo arcilloso. Entonces, nunca van a juntarse, porque el hábitat de elección contribuye a su aislamiento reproductivo, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de hábitat. O quizá de recursos, puede ser que se alimente de una cosa u de otra, y eso hace que aparezcan en épocas distintas de acuerdo a la floración, por ejemplo, ¿sí? Acá yo les puse otro ejemplo que es de estas cigarras, ¿sí? Y dice, ejemplo de barrera precigótica, pero por aislamiento temporal. Es algo similar a lo que vimos, ¿sí? Estos tienen ciclo de vida de 13 años, esta que está acá, y la otra de 17 años. O sea, entre el año 13 y el 17 directamente, temporalmente, no están juntas. O sea, tienen un aislamiento entre ellas que es temporal, ¿sí? Pero puede ser por hábitat. Así como les expliqué lo del grillo, en esta especie, por ejemplo, de salamandras, ¿sí? Son similares. Dice, ocurre frecuentemente entre especies que se han especializado en un determinado recurso o hábitat y cuando la fecundación se localiza en ese mismo hábitat, ¿sí? Entonces, esta salamandra, una se reproduce en estanque, esta, ¿sí? Ven que hay como hojitas, puede ser, esto es un estanque, mientras que esta lo hace en arroyos, ¿sí? El estanque es un tipo de agua que es quieta, a la cual están acostumbrados, y sin embargo los arroyos presentan más movimiento, es otro tipo de caudal de agua, ¿sí? Eso hace que se reduzcan las posibilidades entre una y otra, ¿sí? Eso sería ya una diferenciación por hábitat. Lo que dijo Manuela ya es más, puede ser mecánico en este caso, ¿sí? Cuando hay imposibilidad, pero morfológicamente que se produzca la transferencia de gametos, ¿sí? O en el aislamiento puede ser de tipo etológico, ¿sí? Que es lo que también, no sé quién hablaba de los cortejos, que entran en esta categoría, ¿sí? Dice, se produce cuando individuos de sexo opuesto, pero de especies diferentes, se encuentran, pero no se reconocen como potenciales parejas sexuales, ¿sí? O sea, dos especies pueden tener diferentes conductas de cortejo o preferencias de pareja y por lo tanto encuentran poco atractivo, podríamos decir, a los que no son de su especie, ¿sí? O sea que eso sería un aislamiento por conducta, ¿sí? Todos estos ejemplos son de barreras precigóticas, ¿sí? Previas. Ahora, las barreras posigóticas ya evitan que se produzcan esos cigotos híbridos,
¿sí? O sea, embriones de padres de dos especies diferentes para producir adultos sanos y fértiles, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, ¿a qué se puede deber? A que ya no puedan ser fértiles cuando se juntan dos especies distintas. ¿Qué piensan ustedes del ADN, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con la unión de una especie A y una especie B? Si se llegan a unir. Si se llegan a unir, por ejemplo, en el caso que mencionaron, el de la mula, no se puede reproducir porque tiene diferentes números de cromosomas. Exacto, hay una incompatibilidad cromosómica, ¿sí? En la mayoría de los casos, les voy a decir, sobre todo en animales, esa incompatibilidad cromosómica es letal, ¿sí? O para el embrión ya, ¿sí? O para el individuo y lo hace estéril, ¿sí? O sea, hay casos que pueden sobrevivir, obviamente, ese híbrido entre especie A y B. Por ejemplo, la mula que hablamos, ¿sí? Pero es estéril. O sea, no hay manera de que pase sus cromosomas híbridos de unión entre dos distintas a la siguiente generación, ¿sí? O sea, es importante acá que ustedes entiendan que estas barreras, tanto post-cigóticas como pre-cigóticas, ¿sí? No solo van a mantener las especies separadas, sino que juegan un papel muy importante en la formación de especies nuevas, ¿sí? Porque evitan de una u otra manera la generación de especies nuevas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de especies nuevas, estamos hablando de tipos de especiación, ¿sí? Y acá vamos a entrar específicamente en algunos tipos que yo creo que ustedes ya lo dieron, digamos, pero en este caso, la primera, por ejemplo, un tipo de especiación se llama alopátrica. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra alopátrica? Alo es otro, ¿sí? Y pátrica, que están todas, ¿sí? Se refiere a patria. Entonces, esto es otra, si ustedes lo ven así, que a mí me gusta hacer esa separación de palabras, otra patria, ¿sí? Que sirve solo para que ustedes les sirva, digamos, para recordar los nombres. En este caso, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿En qué implica, digamos, ese tipo de especiación? Implica la separación geográfica de las poblaciones a partir de una especie padre y su evolución posterior, ¿sí? Yo les puse algunos ejemplos, por ejemplo, donde estaban unidas, ¿sí? Era una sola, acá estamos hablando de esta especie, ¿sí? Que es una planta, ¿sí? Vivía acá, vivía acá, vivía acá. ¿Qué pasó? Subió, este es un ejemplo clásico, lo vimos también con los lobos, ¿sí? Subió el nivel del mar, algunas quedaron viviendo aquí y otras quedaron viviendo aquí, ¿sí? Se diferenciaron tanto, ¿sí? Que una quedó sobre piedras casi viviendo y la otra quedó sobre más verde, ¿sí? Que se generaron un rango de diferencias bastante importante, ¿sí? Lo mismo le puse acá. ¿Qué pasa si una sola especie ocurre algo que, por ejemplo, un volcán, no sé, erupciona, ¿sí? Divide, esto es lava, o sea, se generó piedra, dividió a las especies en dos, ¿sí? Tanto que llegaron a divergir, por ejemplo, no sé, en tamaño y en morfología, y a lo largo del tiempo, esto no es instantáneo, obviamente, llegan a ser dos especies muy distintas, ¿sí? O sea, existen barreras en este tipo de especiación. Puede ser, por ejemplo, la lava, el cambio del paisaje que vimos, o sea, eso va a hacer que se separen las poblaciones, ¿sí? Yo tengo una consulta sobre este ejemplo. Sí. Quería saber, en caso de que cualquiera de los peces cambie de ambiente, ¿se transformaría en la misma especie, digamos, al ser de una rama común? ¿Podría cualquiera de las dos especies volver a convertirse en la otra en caso de cambiar de ambiente? Buena pregunta. O sea, Sí. una vez que los grupos ya están aislados, ya divergieron, digamos,
si pueden volver a juntarse. Claro, si pueden volver, digamos, atrás, si es irreversible o no el cambio una vez que cambian de ambiente, como si en el genotipo existe todavía las dos posibilidades de especie. Mira, por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo clásico de la población, por ejemplo, esta, ¿no? Esta, porque es el ejemplo clásico, la población continental y después la que quedó, no sé, en una isla y en el continente, ¿sí? Separado por la barrera de agua. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, o la de lava, ¿sí? ¿Qué pasa si acá quedó flotando, no sé, desechos y hacen que esta población en el momento pueda cruzarse o al tiempo con esta población? ¿Ustedes piensan que van a estar completamente aisladas? ¿Qué pasa, digamos, si alguno de sus miembros atraviesa esa barrera que ya existía? ¿Qué piensan? Y esa es mi duda. Yo creo que si la barrera desapareciera, las especies podrían volver al ancestro común, a ser todas iguales de vuelta. Eso, la respuesta va a depender del tiempo. Del tiempo. Claro. Porque si nosotros hablamos de tiempos geológicos, es una cosa. Si esto ocurre, por ejemplo, y a lo largo de, vamos a hablar, 50 años, yo no creo que esta especie esté aislada de esta. 50 años es un segundo dentro de los tiempos geológicos, ¿sí? Pero si esto ocurre después de esta barrera, nunca más se separa y a lo largo de 500 años esta especie que todavía no está extinta se junta con esta, yo creo que genéticamente ya los alelos que se fijen en esta población y en esta van a ser tan distintos que posiblemente sean dos especies que ya no generen descendencia fértil, aunque hayan partido de lo mismo, ¿sí? O sea, una vez que están aislados reproductivamente, ya tienen una divergencia genética también, ¿sí? Porque quizá acá quedaron los alelos, no sé, de peces más grandes, ¿sí? Y acá más pequeños, o como mostraba acá, más alargados, y estos no, ¿sí? Y estos empiezan, como es una población pequeña, a su vez, las poblaciones pequeñas, ustedes saben, acá hay menos que acá, ¿sí? Están sometidas, por ejemplo, a deriva, están sometidas a mecanismos de cuellos de botella, están sometidas a selección natural de los alelos estos, ¿sí? O sea, acá se genera un cambio más rápido, podemos decir, que en poblaciones que son muy grandes, ¿sí? Sí, se entiende, sí. Bueno. Y a su vez, como estamos en barrera, hablando de barrera, digamos, a medida que van divergiendo uno con otro acá, ¿qué piensan ustedes? Estos van a tener rasgos que solo van a actuar como barreras, ¿sí? O presigóticas o posigóticas, contra la reproducción, ¿sí? Esto, por ejemplo, evolucionan a tener un tamaño corporal grande, ¿sí? Y estos pequeños. O sea que los organismos en determinado momento van a ser incapaces de reproducirse ya directamente. Y en ese caso va a haber una barrera presigótica directa, ¿sí? Si es que vuelven a encontrarse. Otro tipo de... ahora me acuerdo, hay un ejemplo que cuando yo di evolución hace muchos años, que estudiaba, nos dieron unos papers que quizá les consiga a ustedes, pero les cuento más o menos el ejemplo, eran de las ardillas, y esto es real, ¿no? ¿Vieron el Cañón del Colorado, que es una de las maravillas, que cuando hace poco se votaron las maravillas del mundo, una de esas era el Cañón del Colorado, ¿saben? En Estados Unidos, ¿conocen? Se llama el Gran Cañón, no sé si lo conocen, pero son como dos barreras, o sea, eso se empezó a separar porque había un río, que es el río del Colorado, eso está en el estado de Colorado, Estados Unidos, ¿no? Y ese río empezó a aumentar su caudal durante, no sé, estamos hablando de millones de años de esto, ¿no? En esa área había una especie, no recuerdo exactamente el nombre específico de la especie de esa ardilla, ¿no? Pero habitaba la zona entera, vamos a hablar, ¿no? A medida que ese cañón se fue haciendo más profundo y más profundo y más profundo,
cada vez se volvía más difícil que una ardilla viaje de un lado al otro del cañón, ¿sí? ¿Cuál es el resultado final de eso? Ese cañón se vuelve tan profundo, digamos, que evita el cruce de las ardillas, vamos a decir, de las ardillas del norte con las ardillas del sur, ¿sí? Eso hace que se aíslen las poblaciones, que antes era una sola población. Es el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces ahora, hoy se conoce que las ardillas del lado norte, por ejemplo, tienen la cola más larga y es blanca, y las del lado sur tienen la cola más metida y es una cola gris, ¿sí? Pero en realidad antes era la misma especie, pero existía una barrera que era la profundidad del cañón, ¿sí? Y al final de la historia, esas ardillas terminaron separándose, ¿sí? Ese es un tipo de barrera, un ejemplo, digamos, ¿sí? Ahora les puse otro tipo de especiación, ¿sí? Que es la simpátrica. Antes dijimos la alopátrica. ¿Alo qué significaba? A ver si se acuerdan. Otro, porque es otra patria, ¿se acuerdan? Y simpátrica, ¿qué significa? Sin le suena a sinónimo. Simpátrica, misma patria, ¿sí? O sea que implica que la especiación va a ocurrir dentro de una misma ubicación, ¿sí? Lo otro eran en ubicaciones distintas, ¿sí? Se separaban. Esto no. Acá la especiación tiene que ocurrir dentro de la misma ubicación de la especie parental, vamos a decir, ¿sí? Entonces, en este caso, los organismos de la misma especie ancestral se aíslan reproductivamente y van a divergir, pero sin ninguna separación física, ¿sí? Es difícil entender, es como... O sea, esta idea parece algo rara, ¿no es cierto? Especialmente después de que nosotros pensamos en una especiación alopátrica. ¿Por qué dejarían de reproducirse grupos de organismos en una población cuando viven en el mismo sitio? ¿No? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, el más fácil es en plantas, ¿sí? ¿Por qué dejan de reproducirse? Porque, por ejemplo, existen errores en la separación cromosómica, por ejemplo, durante la división celular. Yo les puse un ejemplo. El ejemplo clave es la poliploidía, ¿sí? ¿Cómo puede la poliploidía resultar en especiación? ¿Qué piensan? Este ejemplo es el clásico, ¿sí? A ver, una planta, por ejemplo, tetraploide, acá, ¿sí? O sea, tiene 4 juegos, vamos a decir, de cromosomas, se junta con una planta, pero que es diploide, ¿sí? O sea, que tiene 2 juegos de cromosomas. Una planta tetraploide como esa, digamos, podría surgir si los errores en la separación de los cromosomas, estamos hablando durante la meiosis, ¿no?, produjeran un óvulo y un espermatozoide diploide que luego se une para formar un gameto tetraploide, ¿no? Acá, una planta diploide genera sus óvulos, ¿sí? Una planta tetraploide genera sus óvulos, ¿sí? Y el óvulo de una diploide es haploide, el óvulo de una tetraploide es un 2N diploide. ¿Y qué pasa cuando se juntan el haploide con el diploide? es inviable. ¿Por Inviable. qué? Y porque puede ser porque un juego de cromosomas no tenga su par homólogo. Exacto. O sea, los óvulos que se produjeron, o los espermatozoides, ¿no?, diploides, pueden o no combinarse efectivamente con esos haploides, ¿sí? Así se junten un diploide con un haploide, generan un triploide, ¿sí? Y probablemente esta planta que se genera es estéril, ¿sí? O directamente es inviable. Y eso que en realidad en plantas, la poliploidía, es algo bastante frecuente, ¿sí? En este caso, no podemos, o sea, hablando a grosso modo, podemos decir que en una sola generación nosotros ya generamos un proceso casi de especiación, ¿no? Porque después de una generación de 2 plantas completamente distintas se genera un híbrido
que quizás es inviable o es estéril, ¿sí? Y que tiene un nuevo juego distinto cromosómica de los cuales partieron los parentales, ¿sí? Entonces, un tipo de especiación simpátrica es la poliploidía. Este ejemplo acá, este dibujito está bueno porque empieza a hablar esto ya lo vimos, desde los mecanismos presigóticos, ya desde el cortejo, como decía, no sé, Manuela, todo el comportamiento de los rituales, de verse, de oírse, por ejemplo, las aves, señales químicas, ¿sí? Todo eso, el lugar de cría, la época de cría, todo eso son mecanismos presigóticos, de cortejo hasta llegar al apareamiento. Una vez que hay apareamiento, empiezan a actuar los mecanismos ya postsigóticos, ¿sí? Hasta la fecundación, ¿sí? Y si eso fue salteado hasta ahí, puede generarse, por ejemplo, un híbrido. En los hijos de eso, en edad reproductora, ya van a ser inviables, en este caso, ¿sí? O en el caso de las plantas, podríamos decir que también se para ahí. ¿Por qué? Porque la poliploidía evita, en este caso, ¿sí?, que sea fértil esta planta, ¿sí? Hay un ejemplo de una mosca, ¿sí?, también norteamericana. Otro ejemplo, digamos, vamos a hablar de simpatría, ¿sí? O sea, que en el mismo lugar, ¿sí? Sim, dijimos que ¿qué significaba? A ver si están atentos, porque no sé si me están escuchando. Misma, y patria, patria, ¿no? Entonces, dentro del mismo lugar, una mosca se alimenta, por ejemplo, de manzanos, ¿sí? Con la llegada a Estados Unidos de los europeos y demás, traen otro árbol que es el espino, ¿sí? Antes las moscas se alimentaban de los manzanos y cuando introdujeron una nueva especie que era el árbol, otro tipo de árbol, ¿sí?, las moscas comenzaron a explotar como una nueva fuente de alimento, ¿sí? Sin embargo, con el tiempo, las moscas que nacían en ese lugar que se alimentaban de manzanos, tendían a alimentarse de manzanos siempre y a parearse con moscas que se alimentaban de manzanas, ¿sí? Mientras que las que habían nacido en el otro árbol, que era de los espinos, que estaban en el mismo lugar, tendían a quedarse en los árboles de espino y a reproducirse con las especies que se alimentaban del otro árbol de espino, ¿sí? Entonces, es como que una división, vamos a decir, efectiva, digamos, en dos grupos, con un flujo génico que es limitado entre ellos, ¿sí? Pero no existe una razón puntual específica en la que la mosca que se alimenta de la manzana no pueda volar y alimentarse del árbol de espino, digamos, o viceversa, ¿sí? Entonces, empiezan a divergir esas dos poblaciones que genéticamente empiezan a tener distintas adaptaciones también, ¿no? Y esas adaptaciones son seleccionadas por selección natural, ¿sí? Pero no hay, digamos, nada que establezca que ellas no se puedan todavía hoy reproducirse y cruzarse entre ellos. O sea, no son todavía especies separadas, ¿sí? Cuando yo leí este ejemplo, muchos científicos dicen que es un caso actual de especiación simpátrica que está en progreso. O sea, ellos están seguros que esas dos mosquitas, digamos, van a separarse como especies distintas y lo están viendo actualmente, ¿sí? Pero todavía puede ocurrir cierto entrecruzamiento entre ellos. Entonces, por eso se dice que es una especiación simpátrica todavía en progreso, ¿sí? Están en el mismo lugar, están muy ya divergiendo una de otra, pero todavía no están aisladas genotípicamente, digamos. Todavía pueden mezclar su material genético una con otra, ¿sí? A ver, ¿qué otro ejemplo? Bueno, acá hay otro tipo de especiación,
que es la parapátrica. Este dibujito, a pesar de que es muy sencillito, es claro en lo que dice, ¿sí? Esto sería el hábitat de una especie, por ejemplo, la especie C. Dice, según este modelo, la especiación se produce sin una separación, como veníamos, la simpátrica también es así, ¿sí? La especie hija puede compartir parte del rango de distribución con la especie madre e hibridar en zonas de contacto, ¿sí? ¿Cuál sería la zona de contacto entre la especie, por ejemplo, entre esta y esta? Esta es la zona de contacto y ustedes ven que acá tienen la posibilidad de hibridar, digamos, una con otra, por eso está el color gris, ¿sí? Una es bien oscura, otra es bien blanca y esta es la zona gris, digamos, ¿no? Dice, los individuos suelen divergir debido tanto a factores estocásticos. ¿Cuáles serían los factores estocásticos que ustedes conocen? No sé si están presentes o no. Dice, los individuos suelen divergir debido a factores estocásticos como a selección local. La misma